¿Alguna vez te has sentido tentado por el pecado? ¿Te has preguntado cómo puedes mantener tu fe cristiana en medio de las batallas espirituales que enfrentas cada día? Hoy te voy a revelar el secreto bíblico para vencer el pecado a largo plazo y ser constante en tu relación con Dios. Comencemos. Muchos creyentes cristianos hoy en día se sienten frustrados y desanimados porque no logran vencer el pecado en sus vidas. Tal vez tú eres uno de ellos. Tal vez has caído una y otra vez en la misma tentación, ya sea la pornografía, el alcohol, las drogas, el orgullo, la mentira o cualquier otra cosa que te aleja de Dios. Tal vez has intentado de todo: orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, confesar tus pecados, pedir ayuda, pero nada parece funcionar. Tal vez te sientes culpable, avergonzado, indigno y hasta dudas de tu salvación. Sin embargo, quiero que sepas que no estás solo. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. También nos dice que el pecado es una fuerza poderosa que nos esclaviza y nos conduce a la muerte, Romanos 6:16. Pero no todo está perdido. La Biblia también nos dice que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que por medio de la fe en Él podamos ser perdonados y tener vida eterna, Juan 3:16. Y no solo eso, sino que también nos dice que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos capacita para vivir una vida santa y agradable a Él, Gálatas 5:16. Entonces, ¿cuál es el secreto bíblico para vencer el pecado a largo plazo? ¿Cómo podemos ser constantes en nuestra fe cristiana? La respuesta es simple, pero no fácil. La respuesta es rendirse a Dios. Sí, así como lo oyes. Rendirse a Dios significa reconocer que somos pecadores y que no podemos vencer el pecado por nuestra propia fuerza. Significa confesar nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Significa aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz y recibir su gracia y su amor. Significa depender del Espíritu Santo y obedecer su voluntad. Significa entregarle a Dios el control de nuestra vida y seguir sus planes y propósitos. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se rinde uno a Dios? Aquí viene la parte más importante del video. Presta mucha atención a lo siguiente. Para rendirse a Dios, hay que hacer 3 cosas: amar a Dios, conocer a Dios y servir a Dios. Estas 3 cosas son las que nos ayudan a mantener nuestra fe cristiana y a vencer el pecado a largo plazo. Veamos cada una de ellas con más detalle. Primero, amar a Dios. Jesús dijo que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Marcos 12:30. Amar a Dios significa tener una relación personal e íntima con Él. Significa buscarlo, adorarlo, alabarlo, agradecerle, confiar en Él y complacerlo. Para amar a Dios, tenemos que pasar tiempo con Él, orando, meditando en su palabra, escuchando su voz y sintiendo su presencia. Cuando amamos a Dios, Él nos llena de su amor, y ese amor nos motiva a obedecerlo y a alejarnos del pecado. La Biblia dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, Romanos 5:5. Amar a Dios con todo nuestro corazón significa tener un afecto sincero, profundo y constante por Él. Significa ponerlo en el primer lugar de nuestra vida, por encima de todo lo demás. Significa entregarle nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros planes y nuestros sueños. Para amar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que rendirnos a Él, confesarle nuestros pecados, pedirle perdón y recibir su gracia. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos da un corazón nuevo, limpio, puro y sensible a su voz. La Biblia dice que Dios nos da un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra, Ezequiel 36:26. Cuando amamos a Dios con toda nuestra alma, Él nos llena de su gozo, su paz, su amor y su poder. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, Salmo 16:11.
Segundo, conocer a Dios. Jesús dijo que la vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Juan 17:3. Conocer a Dios significa tener un conocimiento correcto y profundo de quién es Él, de lo que ha hecho, de lo que dice y de lo que quiere. Para conocer a Dios tenemos que estudiar su palabra, la Biblia, que es la revelación de su carácter, sus obras, sus promesas y sus mandamientos. Cuando conocemos a Dios, Él nos ilumina con su verdad, y esa verdad nos libera del engaño y la mentira del pecado. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12. Conocer a Dios implica también conocer su voluntad para nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto y bueno para cada uno de nosotros, que nos conduce a la paz y a la felicidad. Para conocer su voluntad, tenemos que consultarle a Él, y no a nuestra propia sabiduría o a la opinión de los demás. Dios nos habla a través de su palabra, de su espíritu, de sus siervos y de las circunstancias. Cuando conocemos su voluntad, tenemos que someternos a ella y obedecerla, aunque a veces no la entendamos o nos cueste. La Biblia dice que el obedecer es mejor que el sacrificar, y el atender que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Conocer a Dios nos lleva también a conocer su amor por nosotros. Dios nos ama con un amor eterno, incondicional, sacrificial y personal. Él nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Su amor no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, sino de lo que Él es. Él nos ama porque somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza. Cuando conocemos su amor, podemos experimentar su gracia, su misericordia, su perdón y su consuelo. La Biblia dice que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 8:39. Tercero, servir a Dios. Jesús dijo que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Marcos 12:31. Servir a Dios significa demostrar nuestro amor a Dios, amando y sirviendo a los demás. Significa usar los dones, talentos y recursos que Dios nos ha dado para bendecir y ayudar a las personas que nos rodean. Para servir a Dios, tenemos que involucrarnos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y participar en sus actividades, ministerios y misiones. Cuando servimos a Dios, Él nos usa para extender su reino y su gloria, y nos da un propósito y una satisfacción que el pecado no puede ofrecer. La Biblia dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Jesús dijo que el que quiera ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Marcos 9:35. Servir a los demás significa imitar el ejemplo de Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Significa poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras, compartir lo que tenemos con los que no tienen, consolar a los que sufren, ayudar a los que necesitan, perdonar a los que nos ofenden. Para servir a los demás, tenemos que tener un corazón humilde, generoso, compasivo y misericordioso. Cuando servimos a los demás, Dios se agrada de nosotros, nos recompensa, nos hace crecer, nos hace felices. La Biblia dice que el que da al pobre, presta a Jehová, y Él le pagará su buena obra. Proverbios 19:17. Pablo dijo que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Servir con excelencia significa hacer nuestro mejor esfuerzo, dar lo mejor de nosotros, buscar la calidad y no la cantidad, honrar a Dios con nuestros talentos y recursos. Significa tener una actitud positiva, responsable, diligente y creativa. Para servir con excelencia, tenemos que tener una mente renovada, una visión clara, una meta definida, un plan organizado. Cuando servimos con excelencia, Dios se glorifica en nosotros, nos capacita, nos abre puertas, nos da fruto,
La Biblia dice que el hombre diligente en su trabajo se pondrá delante de los reyes. Proverbios 22:29. Estas tres cosas, amar a Dios, conocer a Dios y servir a Dios, son las que nos permiten rendirnos a Dios y ser constantes en nuestra fe cristiana. Son las que nos hacen crecer espiritualmente y vencer el pecado a largo plazo. Pero no te confundas, no se trata de hacer estas cosas para ganarse el favor de Dios o para merecer su salvación. Se trata de hacer estas cosas como una respuesta de gratitud y de amor a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Se trata de hacer estas cosas por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que ya sabes, si quieres ser constante en tu fe cristiana y vencer el pecado a largo plazo, no dependas de tu propia fuerza, sino ríndete a Dios. Ama a Dios, conoce a Dios y sirve a Dios. Y verás cómo Dios te transforma, te renueva y te bendice. Por otra parte, quiero hablarte de un concepto muy importante en la Biblia: despojarse del viejo hombre. ¿Qué significa esto y cómo puedes hacerlo? Vamos a descubrirlo. Despojarse del viejo hombre significa renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra forma de pensar y actuar que nos aleja de Dios y nos conduce a la muerte. Es reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón y la gracia de Dios. Es dejar atrás todo lo que nos impide tener una relación con Él y seguir sus mandamientos. Es morir a nosotros mismos y nacer de nuevo en Cristo. La Biblia nos dice que el pecado tiene consecuencias terribles, tanto en esta vida como en la eterna. El pecado nos separa de Dios, nos hace enemigos suyos, nos trae dolor, angustia, enfermedad, culpa, vergüenza y miedo. El pecado nos esclaviza y nos hace incapaces de hacer el bien. El pecado nos condena a la muerte, que es la separación eterna de Dios y el castigo en el infierno. Romanos 6:23. Pero la Biblia también nos da una buena noticia. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, a darnos una nueva oportunidad de vida. Jesús resucitó al tercer día y venció al pecado y a la muerte. Jesús nos ofrece el perdón, la salvación, la paz, la alegría, el amor, la esperanza y la vida eterna. Jesús nos llama a seguirle, a ser sus discípulos, a ser parte de su familia, a ser sus amigos. Pero para recibir todo lo que Jesús nos ofrece, tenemos que tomar una decisión radical: despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza o voluntad. Es algo que solo Dios puede hacer en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Es un proceso que dura toda la vida, que implica arrepentimiento, fe, obediencia, santificación y transformación. ¿Cómo podemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo? La Biblia nos da algunas instrucciones al respecto. Veamos algunas de ellas. Primero, confesar nuestros pecados a Dios y pedirle perdón. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Segundo, creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tercero, bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuarto, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quinto, dejar de practicar las obras de la carne y cultivar el fruto del Espíritu. Gálatas 5:19-23 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sexto, seguir el ejemplo de Jesús y de los santos que nos han precedido. Hebreos 12:1-2 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Estas son solo algunas de las cosas que podemos hacer para despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Hay muchas más que podríamos mencionar, pero esto te lo contaré más adelante. Lo importante es que entiendas que esta es una decisión que debes tomar hoy, ahora mismo, sin demora. No puedes seguir viviendo como antes, no puedes seguir siendo el mismo de siempre, no puedes seguir siendo esclavo del pecado. Tienes que cambiar, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura en Cristo. ¿Sabes lo que pasa cuando te despojas del viejo hombre y te vistes del nuevo? Pasa algo maravilloso, algo increíble, algo sobrenatural. Pasa que Dios te da una nueva identidad, una nueva naturaleza, una nueva vida. Pasa que te conviertes en hijo de Dios, en heredero de su reino, en ciudadano de su patria, en miembro de su iglesia, en templo de su espíritu, en amigo de su Hijo, en siervo de su voluntad, en sal de la tierra, en luz del mundo, en carta de Cristo, en testimonio de su gracia, en instrumento de su gloria. ¿No te parece esto algo maravilloso? ¿No te gustaría experimentar esto en tu vida? ¿No quieres despojarte del viejo hombre y vestirte del nuevo? Si tu respuesta es sí, te invito a que hagas esta simple oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida y mi corazón. Te pido que me despojes del viejo hombre y me vistas del nuevo. Que me hagas una nueva criatura en ti, que me llenes de tu Espíritu Santo y me guíes en tu verdad. Que me ayudes a seguirte, a obedecerte, a amarte y a servirte. Que me uses para tu gloria y para tu reino. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu salvación. Amén. Si has hecho esta oración de todo corazón, te felicito. Has tomado la mejor decisión de tu vida. Has pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del pecado a la gracia, del mundo a Dios. Has nacido de nuevo. Eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. La Biblia nos dice que el nuevo hombre en Cristo es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto significa que tenemos una nueva naturaleza, una nueva identidad, una nueva posición y una nueva capacidad para vivir como hijos de Dios. Pero esto no implica que ya no tengamos que luchar contra el pecado, el mundo y el diablo. Al contrario, estos enemigos se oponen a nuestra nueva vida y quieren hacernos caer. Por eso, necesitamos estar alertas y preparados para resistir las tentaciones que se nos presentan cada día. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí te doy algunas recomendaciones. La primera es orar. La oración es la comunicación con Dios, el medio por el cual le expresamos nuestro amor, nuestra adoración, nuestra gratitud, nuestra confesión, nuestra petición y nuestra intercesión. La oración nos conecta con Dios, nos fortalece en el Espíritu, nos da sabiduría, nos guía, nos consuela y nos protege. Jesús nos enseñó a orar diciendo: «No nos metas en tentación, mas líbranos del mal». Mateo 6:13. La oración es una forma de pedirle a Dios que nos ayude a evitar y vencer las tentaciones que nos acechan. Por eso debemos orar sin cesar,
como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos para mantener una vida espiritual saludable y resistir las tentaciones. La segunda es leer la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, el libro que contiene la revelación de su voluntad, su carácter, su obra y su plan para la humanidad. La Biblia es la fuente de verdad, de vida, de luz, de esperanza y de salvación. La Biblia nos enseña quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué ha hecho Dios por nosotros, qué espera Dios de nosotros y qué nos espera en el futuro. La Biblia nos instruye, nos corrige, nos exhorta, nos consuela y nos edifica. La Biblia es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino, como dice el salmista en el Salmo 119:105. La Biblia es una forma de escuchar la voz de Dios, de conocer su voluntad, de alimentar nuestra fe, de renovar nuestra mente y de transformar nuestro carácter. Jesús dijo: «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Juan 5:39. La Biblia es otra de las armas más poderosas que tenemos para mantener una vida espiritual saludable y resistir las tentaciones. La tercera es obedecer a Dios. Obedecer a Dios es hacer lo que Él nos manda, seguir sus instrucciones, cumplir sus mandamientos, agradarle en todo, honrarle con nuestra vida, servirle con nuestros dones, glorificarle con nuestros frutos. Obedecer a Dios es demostrar nuestro amor, nuestra fe, nuestra gratitud, nuestra lealtad, nuestra fidelidad y nuestra reverencia hacia Él. Obedecer a Dios es la forma de vivir como el nuevo hombre en Cristo, como dice el apóstol Juan en Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Obedecer a Dios es la forma de resistir al diablo, como dice el apóstol Santiago en Santiago 4:7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Obedecer a Dios es la forma de vencer al mundo. Como dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Obedecer a Dios es la forma de evitar el pecado, como dice el salmista en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Obedecer a Dios es otra de las armas más poderosas que tenemos para mantener una vida espiritual saludable y resistir las tentaciones. Tienes que saber que la fe cristiana no es una religión, sino una relación. No se trata de cumplir unas reglas, sino de conocer a una persona, Jesucristo. Él es el centro de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza, el motivo de nuestro amor. Sin Él, nada tiene sentido, nada vale la pena, nada nos satisface. Por eso, lo más importante que puedes hacer para ser constante en la fe es buscar a Dios de todo corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero también quiero que sepas que el enemigo no quiere que seas constante en la fe. Él quiere que te apartes de Dios, que dudes de su amor, que desobedezcas su palabra, que ignores su voz, que rechaces su gracia. Él quiere que caigas en el pecado, que te sientas culpable, que te desanimes, que te rindas, que te pierdas. Él quiere que seas inconstante en la fe. Por eso, tienes que estar alerta, tienes que estar preparado, tienes que estar armado, tienes que resistir al diablo, tienes que huir del pecado, tienes que luchar la buena batalla. Tienes que confiar en Dios, tienes que apoyarte en su poder, tienes que reclamar sus promesas, tienes que ser constante en la fe. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda cómo te salvó, cómo te perdonó, cómo te sanó, cómo te restauró, cómo te bendijo. Recuerda sus milagros, sus señales, sus prodigios, sus maravillas. Recuerda sus testimonios, sus respuestas, sus intervenciones, sus sorpresas. Recuerda su fidelidad, su bondad, su misericordia, su amor. Recuerda lo que Dios ha hecho por ti y dale gracias, alábalo, glorifícalo, hónralo. Salmo 103:2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Afirma lo que Dios está haciendo en ti. Afirma que Dios está contigo, que Dios está por ti, que Dios está en ti. Afirma que Dios te cuida, te protege, te provee, te guía. Afirma que Dios te capacita, te fortalece, te corrige, te enseña. Afirma que Dios te moldea, te transforma, te renueva, te perfecciona. Afirma lo que Dios está haciendo en ti y confía en Él, sigue su dirección, obedece su voluntad, cumple su propósito. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Espera lo que Dios hará por ti. Espera que Dios te sorprenda, que Dios te bendiga, que Dios te use, que Dios te premie. Espera que Dios te dé lo que necesitas, lo que deseas, lo que sueñas, lo que te prometió. Espera que Dios te abra puertas, te dé oportunidades, te conceda victorias, te llene de su gloria. Estos son algunos de los consejos que te puedo dar para que seas constante en la fe cristiana. Pero hay muchos más que podrías aprender. Recuerda que en el canal puedes encontrar otros videos edificantes para aumentar tu fe y devoción en Dios y el Espíritu Santo. Antes de que te vayas, quiero que recuerdes que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es amor. Él nunca te dejará, nunca te fallará, nunca te abandonará, nunca te olvidará. Él siempre te amará, siempre te cuidará, siempre te ayudará, siempre te bendecirá. Él es tu Padre, tu amigo, tu Señor, tu Salvador. Él es tu todo. Hemos llegado al final de este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que hayas sido bendecido por la palabra de Dios. Muchas gracias por tu atención y por tu apoyo. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.